para que el ciudadano común entienda el entramado complejo de la psicología humana y del antropomórfico mundo del sentimiento, bajamos al nivel de lo común. Psicología Pueblerina, junto con la terapeuta Lilian Carabadosa. Seguimos adelante aquí en Falta Uno. Entramos en el bloque, uno de los bloques que más me gusta, junto con el de historia, debo decirlo, que es venir a hacer un poquito de terapia en la radio y descubrir muchas cosas que quizás a veces damos por contado, o tenemos lo que se llama la universidad de la calle, que cuando te dicen eso significa aprender las cosas a los golpes, aprenderlas mal, porque no, yo tengo una universidad, yo tengo calle. ¿Qué significa eso? Bueno, es todo lo que no tenés que aprender, porque lo ideal sería que aprendieras en los lugares donde te enseñan, ¿no? Y para eso está este espacio, ¿no? O, por ejemplo, aprender las cosas correctamente, que tiene que ver, y más que nada, con lo que es el ser humano, con las conductas, con resolver traumas, y bueno, y otras tantas cosas más. Y además tenemos la oportunidad de compartir temas que son muy interesantes, porque nos trae un poco también nuestra terapeuta luz con la palabra de Dios, que tiene que ver con el poder de las palabras en el día de hoy, porque parece ser que bueno, que a veces caemos en que bueno, nosotros tenemos el poder de la palabra y como que si, no sé, yo tomo el control del aire y repito varias veces que se me convierte en una hamburguesa, y creemos que, y bueno, no, porque alguien nos dijo que tenemos poder en las palabras. Esas cosas que son mal entendidas, ¿no? Bueno, de eso y de muchas cosas más vamos a estar hablando, pero antes les digo, comuníquense con nosotros al 094-929-717. ¿Les gustan estos temas? ¿No les gustan? ¿Nos criticarían por hablar de estas cosas? Bueno, háganlo saber, me encantaría que si nos critican, por lo menos tengan la valentía de escribirnos. Y si quieren sugerirnos algún tema musical, algún tema que tenga que ver con la psicología o con otra cosa, lo puedan hacer. El tipo tenía el chip. Pero bueno, es momento de presentarla a ella, la profesional del caso, ¿no? Porque uno habla porque es gratis y porque tengo la chance. Pero acá la que sabe y montones es Lili. ¿Cómo andas, Lili? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenos días a la audiencia de Zoe. Qué día frío hoy también, ¿eh? Estamos con esto, qué calor, qué frío, no sabemos ni cómo vestirnos. El tiempo está bipolar, que también tendríamos que tener una sección de algún tema que hable justamente de la bipolaridad, porque a veces está como con una connotación muy negativa. Yo no digo que es algo buenísimo, pero hay algunos rasgos que podríamos traer luz a esas cosas. Pero bueno, Lili, viste que a veces uno hace producción al aire, ¿no? Sí. Bueno, y hoy vamos a hablar de las palabras. Menuda cosa las palabras, que lo usamos todo el tiempo, ¿no? Sí. Y yo lo que quiero más o menos poner justo hablaste de historia, ¿no? Sí. Estuviste nombrando la palabra historia. Fíjense que las palabras son lo que nos diferencian de los animales. Se marcó un antes y un después cuando empezó el ser humano a hablar. Entonces tenemos una cosa muy importante, que es esa diferencia, y marcamos esa historia, ¿no? De antes y después, que es las palabras. Pero con las palabras podemos crear cosas preciosas, pero también podemos destruir, y mucho, y mucho. Y mucha gente dice, bueno, pero son sonidos, cosas que pasan. No son sonidos, ¿tá? Pueden llegar a lastimar,
inclusive más que un golpe. Por algo es que se habla de uno de los tipos de violencia, es la violencia verbal, ¿no? O sea, la palabra tiene mucho poder, muchísimo. A ver, la lengua, que es por la cual nosotros al moverlo también emitimos y vamos subiendo y bajando la lengua al hablar, no tiene huesos, para nada, pero es lo suficientemente fuerte como para romper el corazón de una persona. Y no tiene huesos, no tiene dureza, pero hace esas cosas. O sea, con la palabra podemos hacer herir de una manera espantosa el alma de una persona. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Bueno, porque las palabras invaden nuestra mente, la afectan directamente y por lo tanto afectan nuestra autoestima. Empezamos a pensar, ¿será cierto? ¿No será cierto lo que me dijo? Capaz que tiene razón, y nos queda eso y empezamos a bajar nuestra autoestima, y cosa que no puede suceder. Pensemos antes de usar un lenguaje que hiera el corazón de una persona. Muchas veces con una sola frase, una frase nada más, podemos destruir lo que tanto ha costado construir. Y bueno, y lo vemos en montones de familias, ¿verdad? Cosas que se dicen que es tan doloroso, que inclusive se apartan partes de la familia, se rompen por las palabras. Es terrible. Claro, porque hay frases que después de dichas, por más arrepentimiento que sea, frases, palabras, es difícil, ¿no? Es difícil. Sí, porque las palabras son como piedras. Una vez que las lanzaste, no tenés marcha atrás. Lili, yo me recuerdo, hay un personaje hace años que se llama, la audiencia y muchos se van a acordar, que era Andreita, que era un ministerio infantil, donde justamente tenía como mini sketch o algo, como historias, donde ella agarraba y que decía que las palabras eran como un huevito, un huevo, que vos agarraba y lo tirabas al piso. Entonces venían y te decía, bueno, ahora reconstruílo. Bueno, cuando uno dice una palabra que maldice a otra persona, por más que vos quieras pegarlo, el huevo, o sea, ya dejó de ser huevo. Por eso era el tener el cuidado de las palabras, ¿no? Porque ya la yema ya se esparció. Y creo que era muy gráfico y buenísimo para los niños, ¿no? Porque era un programa infantil, pero mirá a qué punto que me quedó grabado a mí, que es increíble, porque en verdad, por más que yo lo quiera juntar, ya dejó o sea, ¿cómo haces para que ese huevo lastima en el corazón, para que ese huevo vuelva de nuevo? Es muy difícil, porque si tú tuvieras un boomerang, bueno, lo tiras y el boomerang vuelve. Sería bárbaro, pero no son así. Están comparadas con piedras, que la piedra la tiras y no tiene freno y no vuelve atrás. Entonces hace un destrozo impresionante. A veces son daños tan grandes que son irreparables. Realmente, miren, yo tuve una paciente hace bastante tiempo ya, que el padre, que era muy mal hablado y era horrible las cosas que decía, siempre le decía a ella que no servía para nada, que nunca iba a llegar a nada, que eran maldiciones, ¿no? Realmente maldiciones. Y ella, porque este es el efecto que tienen las palabras, se te meten en la cabeza. Entonces ella, cada cosa que iba a hacer era: no voy a poder, no lo hago mejor porque no sirvo, porque no voy a poder. Ya grandes, ya grandes. Hasta que resolvió que lo iba a hacer igual aunque le fuera mal. Bueno, ella se recibió, no voy a decir qué, porque si está escuchando la radio se va a enterar, pero se recibió, tuvo un título, fue muy, muy bueno todo lo que hizo. Y un día
de casualidad se encontró en un lugar, pero no porque hubieran ido a ese lugar, sino porque se encontraron. De casualidad se encuentra con el padre que hacía años que no veía. Oh. Y entonces él la mira y ella le dice, hola, dice, te quiero decir que me recibí y con honores, así que no soy ni mala, bueno, además le decía feas palabras él, ¿no? Y que no sirvo para nada. Lamentablemente todo lo que tú dijiste cayó en vaso roto porque bueno, no sucedió. Le dijo, hasta siempre, se dio media vuelta y se fue. Bueno, le hizo un destrozo ese hombre, tenía alguna problemática, pero se pudo sacar eso, pero le costó años sacarse eso de la cabeza y entender de que no era cierto. Es terrible cuando uno ve todas estas cosas que destruyen en vez de construir. Todo esto hace un mal horrible en las personas, y a las palabras hay un dicho popular que dice que se las lleva el viento, pero no es así, permanecen en nuestra mente. Cada una de esas palabras puede construir o destruir, puede dar un aliento o desmotivar a una persona, puede transmitir amor o transmitir dolor. Con esas palabras no solo herimos a los demás, sino que nos estamos hiriendo y lastimando nosotros mismos, porque lo que decimos sobre mí o sobre la otra persona va a condicionar la forma de ser de esa persona, porque esa persona, esas palabras se meten en la cabeza y uno empieza a pensar, bueno, capaz que es cierto, no, pero no es cierto, no, pero no sé, porque capaz que lo ven, y empieza a generar todo un run en mi cabeza que termina destrozándome. Entonces empiezan a estar estas personas que dicen, ay, voy a poner una empresa o un emprendimiento, voy a hacer un emprendimiento, ya está con las cosas, y de repente dice, no, porque capaz que me va mal, capaz que realmente es así, no sirvo, y entonces van y vienen y no avanzan en la vida. Esta parte es muy especial y muy grave en los niños, porque cuando les decimos eso, los niños nos creen, y eso es lo más terrible de todo esto. El niño, si tú le decís que es precioso, él se lo va a creer. Si le decís que es una mala persona, que hace todo mal, que todo lo hace en forma incorrecta, que es malo, que es mal amigo, que es mal hijo, que se lo va a creer. Entonces tiene siempre luego una etiqueta acá en el pecho que dice no servís para nada, y se lo creen. Entonces hacemos un destrozo terrible con los niños. Lo mismo sucede en un adulto, pero el adulto lo que hace es otra cosa, porque el adulto, como llega a la cabeza, es como que se frena por las dudas, ¿no? Está como pensando, pero diciendo sí, será, no será, pero hace mucho daño. Quizás no se habla tanto esto de las palabras, ¿verdad? Pero las tenemos que entender y las tenemos que poder llevar a las personas que nos dicen cosas tan terribles. Yo hice acá Lili, capaz que lo importante también es ser consciente de ese poder, porque bueno, yo tengo aquí unos mensajes que me gustaría que escucharas para ver, que justamente hoy que la audiencia está activa, me gustaría compartir contigo, de Carlos, por ejemplo. Bueno, quiero dar una opinión sobre el poder de la palabra, el poder del hablar. Una palabra te puede edificar, una palabra te puede destruir. Una palabra a la niñez te puede marcar para toda la vida. Una mala palabra, por ejemplo, si le podemos decir a un chico, o le decimos a un chico que eres un bobo, que eres un imbécil, que no sirve para nada, todas esas cosas son contraproducentes para su vida. Por lo tanto, esas palabras lo marcan y lo marcan mal para caminar por el resto de su vida. Hasta que encuentren una palabra que sea contraria a esa. Una palabra de edificación, una palabra
de amor, de gracia sobre esa vida. Así que nosotros los seres humanos somos aquellos que tenemos esa capacidad de hablar y muchas veces herimos. Quiero pedir disculpas que se me cortó el audio, pero me entró una llamada y bueno, y tuve que cortar. Muy edificante el tema, muy saludable y muy enseñable el tema que se está tratando esta tarde también. Un abrazo, bendiciones. Bueno, eso era parte de... aquí tenemos otra, a ver. Y pues no entendí una cosa, me está diciendo que todo cambió cuando el ser humano empezó a hablar. El ser humano ya, Dios lo creó con el habla. Que yo sepa, Adán no era mudo. Bueno, eso lo podemos decir. El tema es que... Claro, igual, yo le estaba contestando ahí que bueno, estamos hablando de otro tipo de palabra, y además Adán nunca habló en español en ese caso, si nos ponemos... No. Estamos hablando de las palabras, obviamente, de quizás de las palabras cuando se usó la palabra para comunicarse. Exactamente. En la comunicación. Tengo más audios, pero te dejo seguir a eso iba exponiendo. Justamente era lo que iba a decir, para comunicarse, cómo se comunicaban, las palabras que se iban empleando paulatinamente, las cosas que iban sucediendo, porque antes también eran muchos más ruidos y más gestos y más quizás demostrar las cosas, y poco a poco se fue. No, es que hemos ido evolucionando, ¿no? Y justamente una cosa es el lenguaje, otra cosa, acá estamos hablando ya del poder de la palabra, cuando uno ya encuentra, ya hay un sistema de comunicación donde justamente de generación tras generación uno va, justamente tenemos maldiciones generacionales, no estoy hablando de espiritual, sino simplemente de abuelos que maltrataron a sus hijos, esos hijos, o sea, que son padres después, que bueno, ahí como que cuando uno se da cuenta, a mí me gusta mucho una imagen, no sé si no podría decir meme, pero que se ve a alguien de una tercera generación, de una primera generación, tipo, no sé, 70, 80 años, que con su palabra da improperios. El padre recibe eso y cuando va a la siguiente generación hay como un escudo, y en el medio está como diciendo, bueno, todos tenemos ese poder de cortar claro, que lo que venía de generación tras generación, justamente porque quizás hay uno que no quiere repetir ese modelo de maltrato, porque es así. Muchos, en este caso, yo por ejemplo soy hijo de padres que vivieron la dictadura, por ejemplo, ¿no? Y en ponerlo en contexto, uno entiende algunas cosas y entender y posicionar a nuestros padres por su manera de ser o por lo que dieron. Muchas veces te dicen que uno no puede dar lo que no tuvo, ¿no? Y yo no le puedo pedir a mi padre que yo sea tan amoroso como yo lo soy con mi hija. Mi padre me dio lo que pudo con lo que tenía, y así va y así cada vez la generación, muchas veces uno una veces no entiende. No sé si estás de acuerdo conmigo, Lili, con el hecho de que uno cuando es padre empieza a entender a su padre. Claro. Claro que sí, empiezan las cosas así, mirá, me decían esto y yo, bueno, sí, claro que sí. Y la palabra tiene mucho que ver, y cuando hablamos de palabra, no solamente con la palabra, sino el sistema de comunicación que hemos tenido. Bueno, eso es lo que, cuando este oyente dijo eso, yo iba a eso. ¿Cómo nos comunicamos, no? Porque no es igual ahora que hace siglos atrás. No nos comunicamos de la misma manera que hace siglos. No. Diría que hace décadas. Y yo creo que hay cosas que han cambiado hace poquito. Bueno, peor. Pero a ver, cuando se dicen palabras feas, que yo ahora voy a nombrar algunas, el que humilla, el que dice todo eso, es una persona altiva que cree que todo lo puede,
que todo lo que él dice es palabra santa, que eso pasaba en otras generaciones, y bueno, y tú dijiste algo, sí, todavía pasa en algunas. Entonces, la palabra inútil, sos un inútil, ¿ah? Es una forma de humillar a la persona. Porque, ¿en qué me baso para decir eso? Bueno, en que no sé, no sabe lavar los platos. Eso no es ser inútil, ¿verdad? Son palabras que hieren. ¿Y qué le genera a la persona que se la dicen? Que el otro tiene el poder de saber hacer todo. Y eso es mentira. No, y también implica la autoestima. Hay muchas personas que tienen tan poca autoestima que lo que hacen es justamente necesitan rebajar a las otras personas para... Exactamente, exactamente. Y eso implica Luego, mucho. hay una palabra que es muy dura, que es estúpida o estúpido. Es cruel, es muy cruel, porque despreciable, más bien que es una palabra despreciable, porque es la persona que es estúpida o estúpido, como se le dice aquí, tiene un problema. Son palabras de gente que tienen problemas y que se ponen esas palabras, como tantas otras que escuchamos y son horribles. Entonces hace mención a alguien que es incapaz de actuar o tener un problema porque tiene un problema físico o mental y lo hace sentir inferior. Entonces volvemos a lo mismo, el que larga esas palabras es que cree que todo lo puede y no es así. Después puse acá una palabra que es sos una gorda o sos un gordo y le agregan cosas, ¿no? Eso tiene que ver más que nada con el físico, ¿no? Sí, pero le agregan, sos una gorda. Ah, no sí, claro, nada, sí. Un gordo, que por eso nadie te quiere, o muchas cosas. Eso hiere, ofende, y llevan a la persona quizás a entrar en enfermedades como son anorexia y bulimia o a intentos de suicidio, porque no saben cómo salir, y esas palabras que yo digo que llegan al corazón, pero se meten en la mente, esas personas están todo el tiempo, sí, sos gordo porque no servís para nada, porque esto, porque lo otro, ¿no? Lo mismo con las palabras feo, fea o horrible, sos un horrible, sos horroroso. Bueno, bajan la autoestima de la persona y pueden causar graves problemas. Entonces, sí será importante lo que sale por nuestra boca. Después está pero a vos ¿quién te va a querer? Nadie te quiere a vos, ni nadie te va a querer. Imagínense que se lo digan a un niño, como decía también el oyente, a un niño, a un adolescente. Lo llevan a puntos horrorosos, ¿no? No servís para nada. Bueno, esto lo escuchamos, yo lo he escuchado por todos lados, ¿no? Sos un fracaso de persona. Lo peor que le puede pasar es estar una persona cerca de vos porque no servís para nada. Y yo me pregunto, ¿cómo yo puedo decir una cosa así de otro? ¿Qué me creo yo? Superior. Y ahí está el problema de la otra persona. La otra persona está muy mal, porque para decir eso y llevar a este punto las cosas, la persona no está muy bien, ¿no? Hay una palabra que a mí me duele mucho siempre que la escucho, y la escucho mucho por distintos lados, que es idiota. Y resulta que la idiocia, que se llama así la enfermedad, es un trastorno mental que tiene que ver con la edad mental de la persona, no con la física, y pónganle que es una persona que no pasa de los 3, 4 años a nivel mental. Yo tengo el derecho de poder decirle a una persona una cosa así. Yo creo que muchas veces no sabemos lo que decimos. Me parece que montones de veces no sabemos lo que decimos. Y hay otras palabras que corresponden también a enfermedades, que no quiero entrar en eso porque es muy doloroso, y yo las escucho con una liviandad, a decirlas con una cosa a una persona que no tiene ese trastorno, ¿no? Con una liviandad, como decir, pero ¿cómo tú podés decir una cosa así? Es terrible, duele, lastima. Entonces,
es tan difícil esto de la palabra. Y yo también quería decirle a este otro oyente que decía que hablaban Eva y Adán. Bueno, a ver, pero ellos no tenían estas palabras. Estas vinieron después. No estaban estas palabras que acabo de decir yo, de idiota, de inservible, de todo. No estaban. Empezaron a venir después. El ser humano se empezó a mezclar con cosas muy horribles, porque de esa manera yo me siento más. Y después cuando se arrepienten y dicen, bueno, estuve mal, perdóname, bueno, pero ya pasó para el que lo dijo. Claro. Para el que lo recibió, sinceramente no creo que haya pasado, porque queda un dolor, ingresa en el cerebro y uno se lo repite, o ingresa en el corazón y duele mucho. Entonces no puedo esa liviandad, decir, bueno, sí, se me escapó, bueno, sí, no. Es como decir, no pasa nada, puedo decir lo que quiera. Y no es así. Somos dos personas, tenemos que intentar, las que están conversando, digo, ¿no? Pueden ser en grupo, obviamente, pero en general esto pasa en el diario vivir entre padres, hijos, esposos, toda la gente, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Entonces, yo no tengo el derecho de poderle decir esas cosas a nadie. Y encontré una cosa en la Biblia, porque busqué, y habla enormemente de las palabras, de lo que decimos, de cómo lo decimos, por todos lados. Pero una cosa que me encantó y que quiero comentarlas porque me parece que, seamos cristianos o no, es algo tan básico. Dice en Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. O sea, es tremendo, ¿no? Yo lo estoy leyendo y me erizo. Panal de miel son las palabras agradables, son dulces para el alma y salud para los huesos. Quiere decir que las palabras malas, malintencionadas, mal dichas, como todo eso que leímos, y hay muchísimo más, ¿no? Evidentemente solamente traje un ejemplo, hacen un daño muy grande al físico, porque entramos en depresión, porque entramos en angustias, en tristezas, en un montón de cosas que afectan, dice acá, los huesos, el alma y todo lo demás. Entonces, tenemos que usar como un panal de miel las palabras que usamos. ¿Puedo estar en desacuerdo con una persona? Por supuesto, pero no la tengo por qué insultar. Si estoy enojado, voy a parar un ratito, voy a respirar, me voy a cambiar de cosa y luego hablo con la persona, porque si no es como sacar mugre, perdón, pero es así, y lo saco por mi boca y estoy llenando de mugre todo lo que tengo a mi alrededor. ¿Con qué derecho? Por eso digo que las personas que hacen eso se tendrían que mirar ellas, ¿no? Porque están muy mal. Porque ¿con qué derecho yo puedo tirar mugre arriba de otra persona? Que la hiero, que la lastimo, que después queda con eso siempre. No es tan fácil salir de palabras duras, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos para hablar de esto 3 horas, porque es muchísimo. La verdad que yo traté de hacer un compendio, un resumen para intentar llegar a la audiencia, ¿no? Pero lo que dijo este señor de Adán y Eva me pareció muy bueno, porque no estaban todas estas palabras. Claro. No era así. Lili, si queremos profundizar un poquito más, porque estamos pasados de horas, de cómo hacemos para contactarnos contigo. Bueno, 099-500-795, 099-500-795. Mirémonos un poquito, escuchémonos, pensemos antes de hablar, por favor. Excelente. Bueno, Lili, te mando un abrazo grande, como siempre, con temas muy, pero muy interesantes. Estamos resolviendo cada martes. Te mando un abrazo grande y bueno, nos reencontramos en la próxima edición de Psicología Pueblerina. Un beso para toda la audiencia.
Así, sí, grande. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, amigos, y al regreso venimos con más Falta Uno.